Para comenzar este tema, yo quiero, te decía, pensando en esa tensión que todos hemos experimentado sin precedentes en este último año, seguramente coincides conmigo en un hecho que es básicamente pues reconocido en el mundo hoy. Hablando de tensión y de estrés personal, del estrés que experimenta un individuo, un hombre, una mujer, incluso jóvenes, hoy cada vez más jóvenes y adolescentes con niveles de tensión y estrés altos. No sé si lo sabías, pero de 6 a 8 de cada paciente que se acerca a una consulta médica lo hace como resultado de algún tipo de manifestación de estrés o como la causa precisamente que lo empuja o lo impulsa a ir a esa consulta es algún tipo de tensión o estrés que está experimentando. El punto es que sin importar si tú piensas que lo que te genera tensión o estrés es una cosa muy grande, tú sabes, súper importante, tú puedes identificarlo fácilmente, o como leía yo hace poco, y es la opinión de un estudio concluyente de un estudio de Harvard o de la Escuela de Negocios de Harvard, que las pequeñas tensiones, o como ellos la llaman, microtensiones, son las que se acumulan en tu vida y te producen detonaciones de estrés y sus derivados. Al final de cuentas, no importa si son grandes o pequeñas las tensiones que tú estás experimentando, el punto es que lo que sufre finalmente, lo que sufre es la relación con los que están alrededor de nosotros, específicamente nuestras relaciones más cercanas, nuestras relaciones vitales, nuestras familias. Y por eso es que en esta serie, a lo largo de 3 semanas, te decía, vamos a hablar de esas tensiones. Y vamos a hablar hoy de tensiones o de esas broncas que se han detonado a la luz de este contexto con nuestros hijos. La próxima semana vamos a hablar de eso, pero asociado a nuestro trabajo. Y finalmente, el 14 de febrero, en ocasión precisamente del Día del Amor y la Amistad, nos pondremos románticos y hablaremos de tensiones con nuestra pareja o en nuestro matrimonio. Y ya que hay tanta tensión, esta es la meta, honestamente. El propósito te lo he dicho, pero la meta de la serie es esta. En una frase, y quiero soltártela de una vez, arrancando la serie, es la siguiente: es darte herramientas bíblicas prácticas para enfrentar tus desafíos familiares actuales. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra intención. Y como hoy vamos a hablar de crianza de hijos y tensiones o broncas con nuestros hijos, yo te decía que no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con alguien con quien disfruto no solamente enseñar, sino disfruto hacer la vida. Y me refiero a mi querida esposa Eliana. Aquí Eliana. Ya ves, tiene porras. Y mira, déjame un comentario rápido respecto a la crianza de nuestros hijos. Tenemos 2 hijos, uno de 2 y una de 10. Y honestamente yo tendría que reconocer que el 90% de las cosas que hacemos bien tienen que ver con Eliana y apenas el 10% conmigo, y seguramente las cosas que no hacemos tan bien tienen que ver conmigo. Así que gracias, mi amor, por venir y acompañarme hoy. Gracias por invitarme y gracias por tus palabras. La verdad, lo hacemos juntos. Bien, entonces comencemos. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar de esas broncas que estamos teniendo en casa, especialmente con nuestros hijos durante esta cuarentena? Así es. Y para eso queremos comenzar compartiendo contigo un pasaje bíblico que quizás es muy conocido para muchos, y es un pasaje que escribió David. Y David lo escribió precisamente en un contexto donde él estaba entregándole a su hijo Salomón una serie de consejos. David, como padre, estaba entregando a su hijo Salomón una serie de consejos. Y vamos a revisar una porción de uno de sus salmos donde David usa una ilustración que nos ha parecido a nosotros tan útil y tan práctica, especialmente en este momento donde hay tantas tensiones alrededor, como mencionaba Alejandro, y estamos seguros que para ti, como papá y como mamá, va a ser súper práctica y va a ser muy útil para nosotros. Y después de revisar ese pasaje, queremos animarte a hacer un ajuste en la dinámica en casa con tus hijos, con nuestros hijos, usando ese consejo de David, aplicándolo en el contexto tensionante que ya hemos mencionado, que nos tocó vivir, que nos tocó ejercer la tarea de ser papás. Ahora, antes de leerlo, en un momento Eliana lo va a hacer, pero déjame decirte que en este rol que jugamos y particularmente a lo largo de estos últimos meses, hemos escuchado como nunca historias acerca de la dinámica que están enfrentando los padres y los hijos hoy en casa. Hay tanto encierro, tanta imposibilidad de hacer lo que solíamos hacer con regularidad, que hoy entonces las historias básicamente giran alrededor de lo siguiente cuando se trata de la interacción de padres-hijos. Hijos que están cayendo en depresión, adolescentes que están cayendo en depresión, incluso niños que están cayendo en depresión o en arrebatos de ira o en comportamientos compulsivos, incluso compulsivos, obsesivos, adictivos. Y todo eso está ocurriendo como producto precisamente de este contexto
lleno de tensión. Y por eso es que creemos que esta serie es tan relevante, te decíamos. Y hoy, recordando eso que dice Alejandro, hoy queremos leer un pasaje que creemos que está muy atinado a esta realidad y que es muy, muy oportuno. Y es el Salmo 127. David lo escribió hace casi 3000 años y nos hace un recordatorio. Para mí es un recordatorio como mamá y creo que para Alejandro muchas veces también. Y David escribe en ese salmo. Yo soy el que necesito más ayuda en esto. David escribe en ese salmo, David nos recuerda qué son nuestros hijos. Es un recordatorio para ti y para mí. Y David dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y yo estoy segura que tú, tanto como nosotros, puedes reconocer eso, puedes reconocer, incluso en estos momentos tan difíciles, tan tensionantes, que nuestros hijos son un regalo. Y muchas veces podemos llegar a pensar, wow, es una recompensa, realmente no merecemos a estos niños, en fin. Pero no sé si te ha pasado como me ha pasado a mí, que a veces me he llegado a preguntar, aparte de ser un regalo de Dios, ¿qué pueden llegar a ser nuestros hijos? Y David contesta esa pregunta. Y la segunda parte del pasaje dice, los hijos son como flechas en manos de un guerrero. Sí, y cuando lees eso, no sé si te pasa como a mí, pero yo me enfrento, si me descuido, a la tentación de pasar por alto algo que no dice ese pasaje y que tiene que ver contigo y conmigo como padres. Tiene que ver con nuestro rol, porque si los hijos son una flecha en manos de un guerrero, yo no me imagino, seguro que tú tampoco, a un guerrero con un montón de flechas y sin un arco. Sí, en todo caso traería lanza, pero no un montón de flechas sin arco. Y aunque el pasaje no habla de un arco, tú y yo, y es nuestra propuesta hoy que queremos rescatar y que no pasemos desapercibido, eso que está entre líneas, tú y yo somos un arco para lanzar a nuestros hijos en una dirección y que eventualmente entonces puedan cumplir su propósito. Y como íbamos a hablar de esto, y Eliana y yo hemos venido conversando semanas atrás de precisamente la función que como papás, siendo arcos, ¿verdad? Tú y yo somos arcos para nuestros hijos. ¿Cómo funciona un arco? Claro, hoy, a diferencia de aquel momento en el que se escribió, hay diferentes tipos de arcos, ¿sí? Hay arcos muy tradicionales como aquellos que habían en aquel entonces y arcos, por ejemplo, de la disciplina olímpica. Y todo eso está lleno de conceptos de física, ¿verdad? ¿Cómo funciona un arco? Es un montón de conceptos físicos. Y como esto no es una clase de física, nosotros no nos vamos a detener mucho en eso. Y solo te diré lo siguiente respecto al funcionamiento de un arco. Un arco necesita ser suficientemente flexible como para absorber la tensión que produce precisamente el estiramiento. Absorber la presión y luego soltar esa presión, soltar esa tensión adecuadamente, oportunamente sobre la flecha, en este caso sobre nuestros hijos. Sí, y si lo decimos un poquito más sencillo, más práctico, ¿verdad? Pensando en nosotros como padres. Qué terrible, ¿no? Pero usando esa ilustración de ser padres y que nos veamos como arcos para nuestros hijos, el desafío es este, y lo que te queremos decir hoy es esto. Tú y yo como padres necesitamos ser flexibles. ¿Y para qué necesitamos ser flexibles? Para no rompernos. Necesitamos ejecutar esa flexibilidad. Y recuerda que la flexibilidad es la capacidad que tenemos de doblarnos o de cambiar de forma sin rompernos. Necesitamos ser flexibles para no rompernos y para que nuestros hijos lleguen a donde deben llegar. Tú y yo somos esos arcos para nuestros hijos. Y ese es el mensaje que hoy queremos enfatizar. Somos arcos que podemos ser debemos ser suficientemente flexibles para nosotros no rompernos en el intento, ¿verdad? Y para que ellos puedan llegar hacia donde deben llegar. Y es cierto que este consejo que nos da David no solo aplica en alguna etapa específica de la crianza, aplica en cada etapa, no importa la edad que tengan tus hijos, no importa la edad que tengan nuestros hijos. Este consejo es útil para cualquier momento de nuestra carrera de paternidad. Sí. Pero coincidimos en que hoy es más útil que nunca. ¿Por qué? Porque este consejo es tan relevante hoy, porque hoy hay más tensión que nunca. Hoy hay más tensión que nunca y es cierto que mientras más tensión haya en nosotros como padres y mientras más tensión estén experimentando nuestros hijos, necesitamos ser más flexibles. Y yo no sé si tú te has dado cuenta por experiencia propia, yo sí me he dado cuenta por experiencia propia que mientras más rígida soy,
más sufrimos todos en casa. Sí. Mientras yo intento ser más rígida y menos flexible, todos sufrimos. Sufrimos nosotros como padres y sufren nuestros hijos. Por eso entonces este tema de hoy trata de una propuesta, lo decía Eliana, proponerte un cambio en la dinámica de relación con tus hijos que tiene que ver con esa palabra, flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Y vamos a darte entonces ahora 4 aplicaciones para ser más flexibles en un contexto tensionante como el de ahora. Bien, aplicación número 1. Flexibilidad para que nuestros hijos sean auténticos, auténticos. Yo no sé si te ha pasado como me ha pasado a mí o si te pareces a mí, pero muchas veces me he descubierto queriendo que mis hijos sean de cierta forma, ¿no? Y si se parecen a mí, mejor, ¿verdad? Pero es como que esa tendencia que tenemos como padres de desarrollar expectativas sobre ellos. Yo recuerdo que el día en que nació Andrés, el primer día en que me convertí en mamá, recuerdo que empecé a desarrollar expectativas acerca de su personalidad, a quién se va a parecer, quiero que quizás acerca de su desempeño, acerca hasta de sus gustos, incluso. Cuando ya me van a ventanear, ya vi los ojos. Me invitaron. Cuando nació Andrés, recuerdo el intento y el esfuerzo de Alejandro de hacer todo lo que fuera necesario para que Andrés se enamorara del básquet, porque Alejandro es un apasionado por el básquet. Y lo rapaba, ¿verdad? Lo rapó literalmente y intentaba como que ese gusto, compartieran juntos ese gusto. Y somos así, queremos que nuestros hijos luzcan de alguna manera, se comporten de alguna manera. Y todos coincidimos en que queremos lo mejor para ellos, ¿cierto? Pero corremos un riesgo cuando sacrificamos su autenticidad, cuando intentamos robar su autenticidad para que ellos se parezcan a lo que tú y yo queremos como padres. Incluso la presión que hay a nuestro alrededor. Seguro coincidirás conmigo en que hay muchas voces que te dicen, aun cuando incluso es a veces sin palabras, familia extendida, amigos, maestros, escuelas, etcétera, 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 cómo deberían ser, o cómo se supone que deberían ser nuestros hijos. Y eso es o sea, atenta contra la autenticidad. Así es. Y yo les quiero compartir un ejemplo, ahora sí me toca a mí, un ejemplo en el que yo me he equivocado. Amor, gracias. Y es que nuestra hija Isabela es la menor de la casa. Isabela es una niña que celebra la vida, disfruta la vida. Isabela es súper espontánea, auténtica, ella ama a la gente y ama celebrar la vida y ama comunicar que disfruta la vida. Pero debido a eso mismo, que es tan alegre y tan espontánea, Isabela no disfruta en lo absoluto los horarios, la estructura, no le gusta, no lo disfruta. Y en ese punto de su vida es totalmente opuesta a mí. Isabela y yo no coincidimos para nada en eso. Y yo me he descubierto muchas veces intentando cambiar a Isabela, intentando que se parezca más a mí, porque yo creo que eso está bien, ¿sí? Y ha sido algo que he tenido que reconocer que está mal, que no debo cambiar a Isabela, que mi responsabilidad como madre no es cambiarla. Mi responsabilidad y mi deber como mamá es ofrecerle un ambiente con suficiente flexibilidad, como decía David, ¿verdad? Ser ese arco flexible que se estira, donde ella pueda experimentar ese ambiente donde su autenticidad es valorada incluso, porque no estoy llamada como mamá a cambiar a mi hija. Sí, y no estamos hablando, escúchame, que tú sabes, le permitamos a nuestros hijos hacer lo que se les pegue la gana. No es eso. Claro que tú y yo como padres tenemos una perspectiva respecto a lo que es correcto o debe ser correcto o no. Pero estamos hablando de asuntos como hobbies, como preferencias personales, como rasgos de personalidad. Estamos hablando de la manera de reflexionar e interpretar un asunto. Así es. Y eso que dice Alejandro es súper importante, porque no queremos sacrificar lo correcto o la moralidad tras la excusa de la autenticidad, ¿verdad? Si nuestros hijos no están haciendo nada inmoral y están siendo sensibles a las necesidades de los que están a su alrededor, entonces dejemos que vivan su vida en voz alta, dejemos que sean como son realmente y no los forcemos a hacer algo que no son. Y esa frase a mí me encanta, eso de permitirles vivir su vida en voz alta, porque creo que muestra el opuesto de lo que muchas veces ocurre. Silenciamos sus vidas, silenciamos su estilo personal, silenciamos el propósito incluso que hay en ellos. Así que esa es la primera propuesta, aplicación práctica para hacer un ajuste en nuestra crianza en este contexto tan tensionante. La segunda propuesta es ser más flexibles para crear un ambiente en donde nuestros hijos sean vulnerables. Flexibilidad para que sean vulnerables. Yo no sé si tú coincides con nosotros en esto, pero
especialmente en las primeras etapas de la vida, el ser humano, y hablo de la niñez, preadolescencia y adolescencia, tiene una dificultad en hacer una conexión entre la realidad, los hechos de la realidad y sus emociones. Por eso es que el desafío es ser más tierno que realista en los momentos en donde nuestros hijos se sientan agobiados. Déjame decirte eso otra vez. Más ternura que realismo en los momentos en los que se sientan agobiados. Déjame darte unos ejemplos de agobio en medio de esta situación de pandemia o cuarentena o encierro o hartazgo que tenemos hoy y que nuestros hijos particularmente pueden estar sintiendo. Si nuestros hijos, por ejemplo, están en un momento en el que se enamoran, ¿verdad? Empiezan a tener las primeras nociones de enamoramiento, experiencias de enamoramiento con una chica o con un chico del colegio, ¿verdad? Y entonces están muy estresados por eso. Y nosotros no abrimos un espacio para que hablen abiertamente de sus emociones y cómo se sienten, sino que cuando eso empieza a ventilarse, nuestra respuesta, consciente o inconsciente, es algo como, eso se te va a pasar, especialmente si están en un conflicto y se sienten traicionados, no tomados en cuenta por esa persona de la que sienten que están enamorados. Entonces decimos, eso se te va a pasar, es un amor infantil. Sí, subestimamos sus emociones. Exactamente. O, por ejemplo, cuando ahora en medio de la pandemia crece la sensación de aburrimiento. Si antes de la pandemia esta generación solía aburrirse con mucha facilidad, es decir, después de 5 minutos de llegar a un lugar tú podrías darte cuenta que hijos estaban pidiéndole a sus padres, ay, qué aburrido, pues me prestas el iPad o el teléfono o un dispositivo electrónico. En fin, hoy el encierro ha elevado el nivel de aburrimiento. Si minimizamos, menospreciamos el aburrimiento que tienen, y no es que nos vamos a convertir en un circo en nuestra casa para distraer a nuestros hijos, pero el punto es darle valor a el hecho de cómo se sienten y dar esa apertura para que expresen cómo se sienten. E incluso podemos justificar, por ejemplo, en el momento, en nuestra casa pasado, que nuestros hijos han comunicado que se sienten solos y experimentan esa sensación de soledad. Y podemos justificar, órale, pero tienes esto y tienes aquello y estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Y pueden ser razones reales. Pero el hecho no es ese, el hecho es que nuestros hijos se están sintiendo de una manera y debemos ofrecerles esa libertad para que puedan comunicar ese sentimiento. ¿Por qué? Porque hablando ahora de salud emocional, los adultos saludables emocionalmente crecen o crecieron en un contexto en donde había apertura para la flexibilidad, apertura para la vulnerabilidad, para expresar sus emociones. Piensa en un adulto que no creció en un contexto en donde había flexibilidad para expresar sus emociones. No pudieron ser vulnerables porque cada vez que lo intentaban eran criticados, eran señalados, incluso se convertían en objeto de burla. Siendo adultos, entonces, crecieron reprimidos y en ocasiones un adulto sin ese contexto en su infancia, en su crecimiento, brindado por sus padres en el hogar, entonces lo que parece es cuando interactúa no logra lidiar con lo que siente, parece como que viene una avalancha y está reteniéndola constantemente sin la capacidad de expresar asertivamente sus emociones, no haciéndole daño a otros, pero sí dándole validez. Incluso algunos de nosotros tendríamos que confesar que tendemos a silenciarnos, como a autolatigarnos cuando nos damos cuenta de que estamos sintiendo algo. No debería yo sentir eso. Eso no es sinónimo de salud emocional. Tenemos el desafío de abrir un espacio para la vulnerabilidad. Yo recuerdo que recientemente conocimos la historia de un hombre que precisamente cuando teníamos alrededor de unos 12 años, 11 años, terminando la primaria, en un recreo en su escuela, los niños estaban brincando en un trampolín y entonces empezaron a invitarlo y empezó a haber cierta presión para que se subiera, pero él no quería subirse. ¿Por qué? Porque tenía sus calcetas rotas. Tanta fue la presión que incluso los maestros empezaron a decirle, y él no se vio obligado, forzado a subirse en el trampolín, quitándose sus zapatos y entonces siendo expuesto y haciendo el ridículo. Se sintió humillado. Un maestro sabio, dándose cuenta de eso, se escapó unos minutos, rompió sus calcetas, se puso otra vez los zapatos, se regresó y entonces cuando ya sonó el timbre de regreso a clases, iba caminando con él y le dijo, ¿sabes qué? Yo insistí que te subieras allí porque... Y yo sé que te sentiste avergonzado porque tenías las calcetas rotas, pero yo quiero que sepas que la gente que es hábil, físicamente más hábil, superior en habilidad que otros desde el punto de vista físico, tendemos a romper las calcetas. Y entonces el maestro se quitó los zapatos y le mostró sus calcetas rotas. Y ese niño
Evidentemente no era cierto y luego descubrió que no era cierto, ya años después. Pero su sensación de seguridad interna, de salud emocional, se fortaleció. Y es eso lo que Dios ha hecho siempre con nosotros. Dios ha permitido, ha abierto un espacio para que nosotros seamos vulnerables. Eso es la manera en que Dios te trata a ti y a mí. Apertura y flexibilidad para la vulnerabilidad. Dios nunca esperó que fuéramos perfectos. Dios esperó que fuéramos transparentes. En resumen, nuestros hijos necesitan saber que no importa que sean vulnerables si están cerca de nosotros. Y ese es el gran asunto. Así es. Y en medio de todo esto que estamos viviendo, que todos estamos conscientes, ¿verdad?, de la gran tensión que hay, necesitamos seguir siendo más flexibles. Flexibles para que nuestros hijos sean auténticos, vulnerables, pero también, y me encanta este punto, también para que nuestros hijos lleguen a ser sinceros. Sinceros. Es esa decisión que toman los padres flexibles de decir, ok, vamos a construir juntos un espacio donde tus opiniones se van a escuchar, donde vamos a tener la libertad de escuchar tus preocupaciones, tus inquietudes, y quizás ese espacio muchas veces pueda llegar a ser incómodo, porque la sinceridad a veces incomoda, ¿no? Sí, no es cierto que nos da miedo preguntarle a nuestros hijos, ¿hay algo que no te guste de lo que ocurre en casa? Sí, es una pregunta así como escalofriante, pero necesitamos desarrollarlo, y no estamos hablando de una sinceridad tóxica donde, ok, a ver, suelta todo lo que tienes y lo que piensas sin importar nada ni nadie más. Sí, no. Como que escupe lo que sientes. No, estamos hablando de educar a nuestros hijos a ser sinceros basados en amor. Una sinceridad presentada en amor, es decir, yo tengo la libertad de explicar lo que pienso, de comunicar mis opiniones, pero tomando en cuenta cómo esa verdad te afecta a ti que estás escuchando, ¿sí? Y nuestro desafío es ese, crear ese ambiente. Como padres flexibles estamos llamados a crear un ambiente donde ellos puedan ser sinceros. No sé si te ha pasado como a mí, que has escuchado o has estado presente, o tú mismo lo has dicho, yo misma lo he dicho, frases que llegan a socavar esa sinceridad de nuestros hijos. Y hoy realmente, como hay tanta tensión alrededor, son muy comunes. Como estamos tan tensionados, como estamos lidiando con hacer tantas cosas al mismo tiempo y hasta en el mismo lugar, frases como estas que socavan la sinceridad de nuestros hijos se hacen cada día más comunes. Frases como ¿cuáles? Por ejemplo, en este tema tú no tienes ni voz ni voto. ¿Sí? O tu opinión en esto es irrelevante, yo soy la mamá, tú eres el hijo, así que se hace lo que yo diga. Y estas frases, ya lo mencioné, socavan su sinceridad e impiden esa comunicación abierta e impiden que ellos desarrollen su propia seguridad. Piensa conmigo por un momento en Jesús, en esa famosa escena. Incluso si nunca has leído la Biblia, seguramente has escuchado de esto. En esa famosa escena en la que estaba en un huerto llamado Getsemaní, y a horas de ser traicionado, arrestado, torturado y crucificado, él eleva una oración a su Padre. Piensa en ese momento en la relación que Jesús tiene como hijo con su Padre Celestial, y él ora con absoluta honestidad, de hecho una honestidad brutal. Básicamente le dice 3 veces lo mismo a su Padre Celestial: Dios mío, no quiero vivir esto. Eso me tiene demasiado angustiado, y si hubiese alguna manera de evitar esta experiencia, yo te pido por favor que pases de mí esta copa. Y no vemos ahí a un Padre Celestial respondiendo algo como aguante usted como los machitos, ¿verdad? Aguante vara. No, apertura para la flexibilidad, para la sinceridad, perdón. La sinceridad satisface una de las necesidades humanas. Tanto tú como papá y tus hijos y nosotros tenemos una necesidad común, y es la seguridad. Nosotros necesitamos sentirnos seguros, y cuando ofrecemos ese espacio donde podemos ser sinceros al mismo tiempo, podemos sentirnos más seguros. Así que nuestros hijos, en resumen, necesitan libertad. ¿Libertad para qué? Para hablar en áreas en las que luchan, aunque sean incómodas, para hablar de asuntos morales, relacionales, espirituales y hasta de sus propias frustraciones. Aplicación número 4, y con esta vamos a terminar, y es necesitamos como arcos de nuestros hijos ser suficientemente flexibles como para que nuestros hijos sean o se les tenga permitido equivocarse. Ahora déjame hablar de equivocaciones y de sinónimos de equivocaciones. Equivocarse, regarla, embarrarla, pecar, quedar por debajo del estándar, cometer errores. El antídoto para todas esas
distintas manifestaciones de equivocaciones, de errores que cometen nuestros hijos, es el mismo. Siempre el antídoto es otorgar gracia inmerecida. Otorgar gracia. Que tú y yo podamos darle gracia, es decir, eso que no merecen a nuestros hijos. Y es lo que, de nuevo, nos ha dado nuestro Padre Celestial. Muchos padres han cometido el error, muchas madres han cometido el error, o hemos cometido el error de creer, hablando de las equivocaciones, y particularmente voy a ponerlo en el contexto del lenguaje espiritual, hablando de pecado, de llegar a pensar, concluir que ellos están en una especie de lucha y cuya meta es mantener el pecado alejado de la vida de sus hijos. Déjame repetir eso. Muchos padres han creído que su lucha consiste en mantener a sus hijos alejados del pecado o el pecado alejado de sus hijos, cuando realmente el pecado vive en sus hijos. Tal como en sus padres. Yo sé que fue difícil, ¿verdad?, escuchar eso. ¿Cómo? Mi hijo no es ningún pecador. Bueno, tal como tú y yo no tenemos, siendo adultos, una lucha contra algo que está afuera, sino contra algo que está adentro. Y los padres, y por cierto, es la verdad bíblica, es lo que enseña el Nuevo Testamento. El pecado habita en el ser humano. Y Dios, y en particular Jesucristo, es la única solución para resolver ese asunto interno con el que todos luchamos. Los padres sabios, los padres, tú sabes, listos, inteligentes, son capaces de no darle tanta importancia a los errores o equivocaciones de sus hijos, y de hecho interpretar la fragilidad que sus hijos pueden tener en algunas áreas en donde se equivocan, cometen errores, quedan por debajo del estándar, como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en ellos. Y es una cosa increíble eso. Y eso me hizo recordar, me hace recordar una ocasión en la que, llegando del trabajo a casa, yo noto que el ambiente está como tenso, y le pregunto a Eliana, ¿qué pasa? Digo, tenemos 2 hijos, nuestro hijo mayor de 12 y nuestra hija de 10. Y resulta que nuestro hijo mayor había hecho algo que había ofendido mucho a Eliana, de hecho le había dolido. Y yo me entero porque Eliana me cuenta, y entonces ya sabes, dentro de mí se me despierta, yo no sé si pasa con todos los papás así, pero se me empieza como un monstruo, ¿verdad? Que alguien está fastidiando a la reina de esta casa, y yo quiero, pero me calmé, fue uno de esos poquitos momentos brillantes que tuve. Y entonces le dije a Andrés, ven hijo, vamos a caminar, por ahí, por el fraccionamiento. Y yo me imagino que Andrés estaba súper nervioso, pensando que yo lo iba a castigar, pero severamente. Y lo que hice fue conversar. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y reafirmé. Él se sentía miserablemente mal y culpable por lo que había hecho. Y lo que hice fue recordarle que le amamos, sin importar lo que pase, lo que haga, lo que deje de hacer. Y evidentemente hay consecuencias, ¿verdad?, por lo que hizo, y las estaba viviendo en algún sentido, y tenía que resarcir el daño o la ofensa que había causado a su mamá. Pero no metí el dedo en mi llaga para decir algo como por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia muchas veces escuché esto. Un niño se caía, o yo me caía, y entonces un padre o una madre de repente decía, ahí te caíste, para que aprendas, para que dejes la brincadera. No manches. Sí, nuestros hijos necesitan las consecuencias de sus actos, sí, y eso es algo clave en la crianza, pero lo que no necesitan es nuestro castigo emocional cuando se equivocan. Correcto, y en resumen de eso se trata, esta última aplicación. Es mucho más fácil para nuestros hijos lidiar con sus pecados o errores cuando no les hacemos sentir avergonzados por regarla. Y de nuevo, eso es lo que Cristo hizo contigo y conmigo, y es lo que se espera que nosotros hagamos con nuestros hijos, especialmente en este contexto tan tensionante. Ser más flexibles para permitir errores. Así es. Así que te queremos animar a eso, a recordar este consejo de David, que como te decía al inicio, es súper práctico en este momento, y animarnos juntos a ser más flexibles para que nuestros hijos puedan crecer siendo cada día más auténticos, más vulnerables, más sinceros y con la libertad, que experimenten esa libertad en casa, en el lugar más seguro que ellos tienen, la libertad de poder equivocarse. Así es. Finalmente, amigos, para terminar, antes de orar, yo quiero animarte a que no hagas eso solo, no hagas eso sola. No importa si estás criando a tus hijos o a tu hijo, a tu hija, junto a tu pareja, es decir, están ambos allí, o eres una madre soltera, o eres un padre soltero, o estás separado, divorciada, o viudo o viuda. No lo hagas solo, no lo hagas sola, permítenos acompañarte. Como iglesia tenemos una estrategia amarrada, definida para trabajar con niños,
estudiantes, adolescentes y hasta estudiantes universitarios. Que quiero pedirte que te mantengas en sintonía y ayudes, animes a tu hijo a mantenerse conectado con lo que hacemos cada semana para ellos, nuestros ambientes pensados para ellos. Conoce a su mentor, a su mentora, conoce a quienes están liderando ese ambiente, involúcrate, vamos, no lo hagas solo. ¿Por qué? Porque la tarea es demasiado grande. Honestamente, Liana y yo creemos que la tarea más importante que Dios nos entregó a nosotros es la de levantar a una siguiente generación. Y para eso necesitamos ayuda. Así que, ¿qué te parece si terminamos esta plática orando? Venga. Y pidiéndole ayuda a nuestro Dios para hacer esta gran tarea? Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy tú nos puedes recordar, en medio de todo esto que estamos viviendo, hoy tú nos recuerdas, Señor, que cada uno de nuestros hijos son un regalo, son una recompensa de tu parte. Y queremos juntos pedirte tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser esos padres que funcionen como un arco que los lleve al lugar donde ellos deben llegar, Señor, a ser padres flexibles para que nuestros hijos puedan crecer siendo hombres y mujeres auténticas, suficientemente flexibles para que nuestros hijos crezcan como personas vulnerables, Señor, y sinceras, y flexibles para que nuestros hijos experimenten libertad, la suficiente libertad para equivocarse, Señor. Te damos gracias porque en ti confiamos y en ti podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.